Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene tras de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Por su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Navidad, la liturgia nos invita a reconocer, a contemplar y a profundizar aún más en el misterio del Niño Dios. Nos propone como lectura evangélica el prólogo de San Juan. En él comienza diciéndonos: en el principio existía el Verbo, la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Este prólogo viene a ser como una historia de esa palabra, de ese Verbo de Dios a lo largo de la historia, de los siglos, como un resumen. En él se habla que Dios desde el principio ha creado este mundo. Ha intentado comunicarse con los hombres. Y los hombres también nos muestra cómo han respondido a esa invitación. Es lo que, de alguna manera, resume toda la historia relatada en el Antiguo Testamento. Es ese proceso itinerario de cómo Dios con su palabra ha ido mostrando, revelándose en el pueblo de Israel. Pueblo de Israel que sentía la presencia de Dios en el templo, en la vida, en el culto, en la ley, y que era la gran sabiduría que Dios había otorgado a su pueblo. Esa palabra, ese verbo, nos cuenta, lo relata San Juan en su prólogo, muchas veces rechazada por los que aquellos tienen que haberla recibido, por su propio pueblo. Y al final nos dice que ese verbo de Dios, esa palabra de Dios, se hace carne en Jesucristo. Por tanto, Jesús es ese verbo que existía, que estaba y que era Dios. Jesús es Dios. Así resume Juan en su prólogo la figura, la persona, el ser, la identidad de Jesús. Ya estaba, era y es Dios, que es el que toma carne. Por tanto, si es el Verbo de Dios, Jesús, no hay otra autoridad mayor para el creyente. Ninguna persona, ninguna idea o ideología, ningún plan humano puede superar ni ser más en la identidad del cristiano que Jesús. Esa verdad de Dios en Jesús es la que nos puede ofrecer luz y vida, como dice San Juan.
una luz que es capaz de iluminar a todo ser humano, de toda época y cultura. Es quien nos puede conducir con su luz en lo más interior del ser humano a una vida plena y abundante. Él nos quiere recrear para que seamos semejantes a Él. Él se hace carne, el Verbo de Dios se hace carne, es la presencia real, humana, de Dios entre nosotros. Vivió como nosotros y por tanto nos invita a que también nosotros vivamos como Él vivió y para lo que Él vivió, para ese reino de Dios que Él aportó y que traía de parte del Padre. Es el que también nos invita, por tanto, en nuestras realidades humanas a llevar, a proponer, a construir, a colaborar en esa tarea del reino de Dios. Es el Verbo de Dios como el gran regalo del Padre a nosotros, sin merecerlo, de forma gratuita, y esa es la gran verdad. La verdad de que estamos llamados a ser hijos de Dios. Se va entreviendo en el prólogo de San Juan y otros textos bíblicos cómo Dios no solamente es el creador, que también lo reconocen otras religiones, otras creencias. No solo es Dios el creador, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Él, en Jesús, ya hemos sido destinados, prefigurados en el corazón del Padre, a ser también hijos suyos. Y por eso es porque entonces es algo que para nosotros no nos puede entrar en la cabeza que Él mismo se haya querido hacer hombre para mostrarnos el camino de ser hombre y por tanto asemejarnos a Él como Dios. En la debilidad de la carne, Dios se ha hecho uno como nosotros. Si Él está presente en nuestra historia, en nuestra vida, en la humanidad, eso también nos está diciendo que esta historia de la humanidad tiene sentido. No es un absurdo. Hay una esperanza cierta, real, que es el mismo Señor Jesucristo, la misma palabra, el mismo Verbo de Dios, que habita en nosotros, ya venció al mal en su muerte y resurrección, pero que ahora nos invita a que también nosotros dejemos el mal a un lado, o de otra manera, que Él nos recree, nos rehaga en lo más íntimo de nuestro ser, con la fuerza de su amor, de su gracia, para que también podamos asemejarnos a Él como verdaderos hijos de Dios. Ante eso, evidentemente, es un proyecto de amor el que se nos va relatando en todo ese prólogo y en toda la historia de salvación. Un amor que nos impone, un amor que pide libertad, que muestra libertad y que conduce a la libertad de los hijos de Dios. Y es ahí donde entonces ese reino que ya está presente es el que también nosotros tenemos que ir acogiendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Y entonces el Señor nos irá conduciendo, llevando, iluminando, fortaleciendo con su presencia, si le abrimos el corazón, como hizo María, la sierva esclava del Señor, la humilde sierva, que siempre fue la fiel colaboradora en el plan del Señor. Pues que María también nos haga a nosotros y aprendamos de ella a decirles el sí día a día para que esos planes de Dios, de ese reino de Dios, de amor, de justicia, de paz, se haga realidad en nuestras vidas y también podamos nosotros ser transparencia de la presencia de Dios en este mundo para salvación nuestra y gloria de Dios.